Bueno, pues buenos días. Después de la presentación de Guillermo y la presentación de José Luis, tengo la presión aquí, porque creo que la presentación ha sido espectacular, José Luis. Y bueno, yo realmente soy un impostor hoy aquí, como ha dicho Guillermo, porque de hecho la idea era que también estuviese nuestro responsable de ingeniería, pero justo está con temas de firma de casa, hipoteca y demás, y no ha podido venir. Entonces, bueno, pues trataré de contarlo de la mejor manera. Cuando Guillermo nos propuso hace unas semanas, Guillermo, Dani, el tema del evento, fueron muy claros en contarnos que quería que girase alrededor de la inteligencia artificial. Nosotros, a diferencia de Diverger o otras empresas, realmente nuestro vínculo real como empresa con la inteligencia artificial es desde 2022, desde que nace ChatGPT. Antes, pues los habíamos leído, habíamos ido a eventos, conocíamos gente como, no sé, Nerea, que probablemente muchos conocéis, alrededor de divulgación en España, bueno, que yo creo que ha sido una de las grandes divulgadoras alrededor de Machine Learning e inteligencia artificial durante muchos años. Pero no éramos una empresa que tuviésemos procesos, proyectos, agentes, nada alrededor de la inteligencia artificial hasta el año 2022. Nosotros, ¿qué es lo que somos? Una empresa, o principalmente estamos ahí transformándonos en una empresa muy vinculada a Atlassian, como ha dicho Guillermo. Y dentro del área de producto, el área de apps, en lo que somos realmente expertos es en crear soluciones para la gestión de proyectos. En ese camino, en ese camino hemos incorporado la inteligencia artificial de distintas maneras. Nuestra primera aproximación fue hace, pues eso, 2-3 años. Creamos nuestro primer producto para el marketplace. Lo presentamos a un hackathon de Atlassian, que es el Code Guys. Lo ganamos, de hecho ganamos creo que unos $30.000, que estuvieron muy bien. Tuvimos la posibilidad de ir a Ámsterdam. Era básicamente un conector con aquella versión 3 de OpenAI, que bueno, era para temas de análisis de sentimiento para Jira Service Management, que estaba muy bien. Pero ahora lo vemos y hemos hecho algún experimento después y es verdad que es una barbaridad cómo ha cambiado todo esto en 1 año y medio. De hecho, la propia Atlassian ha incorporado análisis de sentimiento dentro de Jira. Por tanto, ese producto, de hecho, tuvimos que matarlo. Nos dio una alegría muy grande en forma de dinero y ya está. Después hemos hecho más cosas. Principalmente con Atlassian y con Robo, que lo habéis visto esta mañana con Alex. He quitado algunas slides para no repetir mucho alrededor de Robo. Pero como digo, voy a partir hablando de la gestión de proyectos. Una de las cosas que pasa en las empresas, en la mayoría, es que el trabajo está en Jira, en la plataforma, y mucha parte de gestión o simplemente otros procesos están fuera de la plataforma. El CRM, el ERP, están toda la parte de BI u otros procesos están fuera. Y es curioso que una de las cosas que nosotros hemos visto es que dentro de la gestión de proyectos, siendo Jira, aquí espero que Aleix se tape un poco los oídos, yo llevo pues eso, 10 y no sé cuántos años, y siempre he dicho que Jira no es la mejor herramienta de gestión de proyectos. Y yo adoro Jira, es mi herramienta favorita. Siempre digo que hay 3 mujeres que quiero, mi niña, mi mujer y luego está Jira. Pero considero que, aunque Atlassian ahora está dando grandes pasos con el Strategy Collection, con toda la evolución que está haciendo de roadmaps, durante muchos años no era una buena herramienta de gestión de proyectos, era una gran herramienta de seguimiento del trabajo, que no es lo mismo. Y principalmente en equipos de desarrollo de software, era una gran herramienta para el seguimiento del trabajo de los equipos de desarrollo de software. Creo que a día de hoy, además de eso, es una gran herramienta para el seguimiento del trabajo de los equipos de marketing, para el seguimiento del trabajo de los equipos de recursos humanos, pero, como digo, gestión de proyectos en los últimos años ha mejorado mucho, pero no lo era. De hecho, nos pasa muchas veces que cuando vamos a las empresas, cuando vamos a las oficinas de proyecto, resulta que los equipos trabajan con Jira, todo está en Jira, parece que es todo genial, pero luego las oficinas de proyecto tienen sus projects, muchas veces, tienen sus Excels, tienen sus Power BIs, tienen sus cosas que están fuera de la herramienta. Y es
en esta circunstancia, bajo este problema, donde nosotros ya hace unos años decidimos posicionar nuestra solución, que es la PMO Collection, ¿vale? Voy a pasar rápido porque no quiero que parezca una venta, ¿vale? Yo no soy vendedor, soy técnico, pero evidentemente sí que os tengo que contar un poco de esto para que veáis luego el valor de lo que estamos haciendo a nivel de IA, ¿vale? Nosotros tenemos 3 productos, que son Project Track, Budgety y Allocate. Project Track para toda la parte digamos, de seguimiento y control de proyectos, Budgety para la parte económica y Allocate para la parte de gestión de la capacidad. Y tenemos un cuarto producto, que es Exporter, que nos permite coger la información y exportarla. Hasta aquí, software y apps dentro del marketplace de Atlassian y que, en combinación con Jira e incluso con otros productos del ecosistema, pues facilitan la gestión y el seguimiento del control de proyectos en Jira. Project Track, un portfolio de proyectos, maravilloso. Esto no son issues, nosotros elevamos el nivel. Un board de proyectos, no de issues, que es lo que tiene Jira. Un timeline de proyectos con sus milestones. A mí las versiones, lo que pasa a nivel de software me da igual. Lo que veamos es esa capa, esa capa de gestión para que las propias oficinas de proyecto, en lugar de tener que estar teniendo otros sistemas, lo puedan tener en Jira y lo puedan conectar directamente con el trabajo. Ese es nuestro principal objetivo, o lo era, porque ahora esto ya lo tenemos relativamente maduro y al hilo de lo que comentaba José Luis antes, nuestra visión ahora mismo está en crear ese agente que sea el gestor de proyectos o que sea la PMO dentro del sistema. Esto lo veremos mejor luego al final cuando veamos el MCP en el que estamos trabajando, nuestro servidor MCP, que es el último vídeo de los que voy a enseñar. Reporting, Budgety para todo el control presupuestario dentro del sistema, bien sea a nivel de proyecto o a nivel de issue. Se pueden planificar costes, luego en función de los tiempos incurridos en el sistema te calcula los costes reales y luego Allocate, que viene básicamente a resolver uno de los grandes problemas en Jira, que es la gestión de la capacidad. Nosotros lo lanzamos en agosto de este año, estamos felices. Atlassian lo ha anunciado recientemente que va a incorporar una feature muy similar a esta durante el próximo año. Ya se puede ver, de hecho, si estáis dentro de la comunidad de desarrollo, se puede ver cómo va a ir la feature y hacia dónde va. Pero bueno, nosotros, igual que pasa con Project Track o pasa con Budgety, tenemos una visión clara, un propósito claro, y es que esto sea simple, pero que resuelva el problema complejo que hay detrás de la gestión de los proyectos. Y Exporter es un exportador a Excel, quedaros con ello, tiene la principal funcionalidad de Exporter es que exporta a Excel. Y dice, pues qué tontería. Bueno, detrás hay mucha máquina y hay una serie de procesos que nos permiten exportar grandes cantidades de información que al estar en SaaS, estar en la nube, pues los clientes acaban valorando porque, bueno, tenemos la magia del software que hace que sea rápido y demás. Por resumir, creo que la promoción ha sido 3 minutos, 4. Project Track, Budgety, Allocate y Exporter como solución para la oficina de proyectos que estamos construyendo en Deiser. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo a nivel de inteligencia artificial? Como decía, hace 2 o 3 años creamos nuestro producto, que era GoMood, que era un producto para ITSM, para temas de análisis de sentimiento de clientes, tenía cositas en las que básicamente le pasábamos información a OpenAI para que nos ayudase a interpretar el sentimiento en función de comentarios, descripción, summary y en función también de acciones que pasaban alrededor del ticket. El producto murió y hace 2 años, con el lanzamiento de Robo, una de las funcionalidades que Atlassian, o una de las funcionalidades o capacidades que Atlassian puso en Robo, es la posibilidad de que nosotros podamos crear agentes, y utilizo el concepto agente, porque más que agentes son skills dentro de Robo, ¿vale? Robo lo habéis visto, creo que habéis visto algún vídeo. Os voy a enseñar uno cortito de Robo, no digamos de lo que hacemos nosotros. Una de las funcionalidades que tiene Robo
es el chat, donde están los agentes. Realmente, como digo, yo creo que son más skills que agentes, y en este caso tú le puedes preguntar a Robo, o le puedes pedir a Robo que te sugiera aquellas épicas que puedan de alguna manera mapear con issues que no tienen padre, ¿vale? Se pueden seleccionar y es accionable. Cuando creas un agente en Robo puedes generar acciones y le puedes decir, oye, conéctamelas, házmelas. Esto es donde, de las primeras cosas que cuando nace Robo, ya digo, hace 2 años, ahora Robo ha crecido mucho, está Robo Studio, está también el gran buscador que te permite conectar con otros sistemas a través de MCP. Pero eso es de las primeras cosas que Robo puso sobre la mesa. La posibilidad de que como usuario de Jira o de la plataforma, porque no es solo para Jira, de hecho hay un matiz importante, Robo no es una app de Jira, Robo es un producto de plataforma, por tanto yo puedo tener Robo y Confluence, puedo tener Robo Jira o incluso solo tener Robo. No sé si tendría mucho sentido, pero puedo tener Robo conectado con fuentes externas, ¿vale? ¿En Bitbucket puedes también? En Bitbucket puedes. Hay Robo para Bitbucket y de hecho es el Robo Dev y te permite pues cositas curiosas como que te ayude con los code reviews, que te genere, sí, que incluso tiene una parte de generación de código interesante. Entonces bueno, está, y de hecho te puede llegar a estar conectado con Jira. Si tienes información en Jira, le puedes pedir a Jira que te genere, digamos, cosas para que luego vayan a Bitbucket. Ahí sí, de hecho, normalmente cuando los clientes nos solicitan demo, en función del producto, solemos ir acompañados muchas veces también por parte de los equipos de ingenieros de Atlassian, y en la parte de desarrollo los use cases muchas veces son todo lo profundos que el cliente quiera, y Atlassian puede echar una mano, nos suele echar una mano en esas demos, ¿vale? Bien, esto es Robo y esto es, digamos, perdonad si tengo la voz un poco tocada, pero es que ayer jugó el Atleti y estuve en el campo. Esto es Robo como tal, ¿no? Tenéis el chat, podéis conectar y podéis interactuar, podéis hacer cosas con el sistema. ¿Qué hemos hecho nosotros dentro de nuestra PMO Collection y dentro de nuestros productos? Como digo, hace 2 años, cuando se lanzamos nuestro primer agente. Realmente no es un agente, Atlassian lo llama agente, pero para mí no es un agente, es una skill, donde yo le puedo decir al chat que ejecute ciertas acciones o que me ayude con ciertas cosas. En este caso, yo le voy a seleccionar mi asistente financiero, en el que, imaginad que tengo un presupuesto con una serie de costes ya incurridos, planificados. Yo le voy a decir en este caso, oye, categorízame los costes del presupuesto de, en este caso, una campaña de marketing que tenemos en la plataforma. Internamente, ¿eso qué está haciendo? Nosotros básicamente lo que hacemos es exponer una especie de MCP, no es un MCP, Robo utiliza otra tecnología, pero le pasamos la información a Robo, y Robo, de manera mágica, pues nos genera un informe de toda la información, digamos, que nosotros le hemos pasado. Esa información podría llegar a ser accionable. Le podríamos decir, genera un informe, mándamelo a Confluence, mándamelo por email, que es donde quizás podríamos entrar ya en esa parte más agéntica de automatizar ciertas o tareas alrededor de la información que yo le estoy pidiendo a la generativa. Robo, digamos, o dentro de las cosas que estamos haciendo con nuestros productos alrededor de la inteligencia artificial, todo lo que hacemos con Robo es dentro de plataforma. Pero ¿qué pasa si queremos irnos fuera de la plataforma? Ahí es cuando hemos empezado a explorar el protocolo MCP, que ha mencionado también José Luis, en el que básicamente fue lanzado, creo que fue el 24 de noviembre del año pasado, que básicamente lo que nos permite es, yo los intento simplificarlo porque como ya cada vez soy menos técnico, ya simplemente hago PowerPoints y Excels, pues lo intento simplificar para entenderlo yo mismo, ¿no? Lo que nos permite los servidores MCP es todos esos servicios que nosotros tenemos o que podemos exponer de nuestras aplicaciones, pues que sea entendible y sea legible por cualquier LLM o por cualquier cliente LLM, llámese OpenAI, perdón, ChatGPT, Claude o lo que sea.
¿Qué es lo que nos aporta? El poder acceder a información que esté repartida en sistemas, el poder ejecutar herramientas. Un servidor MCP puede llegar a ejecutar acciones en una red interna, incluso, o en otra aplicación que tengamos alojada en otro sitio. Operar con archivos. Extender las capacidades del modelo. Esto es una de las cosas que nosotros estamos intentando con nuestros PMO, a nuestra gente PMO. Lo que estamos intentando es que haya una capacidad de gestión y de control y seguimiento de proyectos que no dependa de la persona que está haciendo ese control y ese seguimiento, sino que esté dentro del propio modelo. Automatización de procesos y luego la integración con aplicaciones. Yo, una vez que tengo el servidor MCP y tengo un cliente LLM, si puedo incorporar el cliente LLM en mi aplicación, puedo hacer uso de las otras aplicaciones o de todos los servidores MCP que podamos tener. Como decía, tenemos los clientes LLM, tenemos nuestras aplicaciones y básicamente los servidores MCP lo que hacen es leer y exponer de una forma que los clientes LLM entiendan. Esta relación no tiene por qué ser de uno a uno. Podríamos tener un servidor MCP, de hecho, ahora os voy a enseñar el nuestro, que está conectado con los dos. Aquí parece que solo tengo un servidor, ¿no? Nosotros hemos creado uno para nuestros dos productos, de manera que tenga, yo también soy muy de entrecomillar, la inteligencia de saber hasta a qué producto es al que tiene que acceder o a dónde tiene que ir en función pues, de lo que le esté preguntando y demás. Vamos a ver luego algún ejemplo. Antes de ir con nuestra solución, os voy a enseñar algunos ejemplos de servidores MCP. Este es el servidor MCP de Atlassian para Forge. Forge es la plataforma que Atlassian pone a disposición de los creadores de apps del marketplace para que hagamos apps para la plataforma. Y con el MCP, pues en lugar de lo que antes hacíamos yéndonos a donde está Overflow, a la documentación de la propia Atlassian, a Google, antes no sé cómo lo hacíais porque yo empecé a hacer software en 2005, entonces yo ya nací con internet. Antes seguro que pues tendríais que leer libros o no sé lo que hacíais los que habéis hecho software antes del 2000. Básicamente lo que hace el servidor es conocer todo tu contexto. Por un lado, entiende el contexto de tu aplicación y por otro lado, tiene toda la información o toda esa documentación que está publicada por parte de Atlassian para proponerte la mejor respuesta. En este caso, es un ejemplo con nuestra propia aplicación, con Budgety. Esto es código real de nuestro Budgety, como veis todo muy limpito. Y en este caso es lo que le preguntamos a nuestro servidor es: necesito utilizar un módulo de Forge en Budgety para mostrar los work items de Jira. Para mostrar los work items de Jira los costes asociados. Básicamente hay una necesidad de negocio en el que tenemos que mostrar en el ISU de Jira los costes que tenemos en un presupuesto. Imaginad que es una feature nueva que queremos meter en el sistema. Vamos a darle al play. Ahí está. Aquí está trabajando y aquí me pregunta, bueno, pues voy a investigar opciones disponibles de los módulos. Le tienes que decir, vale, hazlo. Esto es, como digo, es un servidor MCP propuesto por Atlassian para que los desarrolladores podamos trabajar. Y después me dice, vale, ahora voy a buscar los módulos y voy a mostrar los módulos, permitirme... Porque hay un momento donde me dice, ahora voy a verificar en tu manifest. El manifest es básicamente donde especificamos qué módulos estamos usando. Hace una lectura del manifest y hace una lectura de la aplicación para ver exactamente dónde tenemos que poner el código, dónde tenemos que poner cuál es la mejor opción. Y a partir de aquí me empieza ya a proponer opciones. Por ejemplo, basándome en la documentación de Forge y el estado actual de Budgety, es decir, todo el código que le estamos pasando, que es el contexto, estas son las mejores opciones. Empieza a decir que si un módulo de no sé qué, porque conecta mejor con no sé cuál, bueno, pues ya me empieza a dar los detalles. Eso evidentemente yo como responsable de producto cuando lo vi la primera vez dije, ¡buah! Aquí vamos a empezar a hacer software como churros. Y es verdad que hemos crecido un montón la producción.
y perdonad, o perdonad no, bueno, pero sí, la generación de código desde que estamos usando los MCPs, aparte también estamos usando Copilot y la capacidad del equipo de generar más y más código pues se ha incrementado. Otra cosa es la calidad de ese código, que sería para otro debate. Bueno, me recomienda cosas y luego ya a partir de ahí pues el equipo puede trabajar. Este es un ejemplo de MCP. Vamos a ver otro MCP, también de Atlassian, que es el MCP en este caso de Jira, que puedes conectar con, en este caso lo he conectado con Cloud. He de decir que dentro de esto va muy rápido. Nosotros la primera vez que empezamos a trabajar con los MCPs fue en febrero de este año, marzo aproximadamente, y era todo mucho más sencillo. Ahora, de hecho, hablábamos, no, el MCP democratiza, no sé qué, tal, y sí. Luego ahora cuando nos hemos puesto a trabajar, ya no es tan sencillo, ya si queréis usar los MCPs en los clientes LLM tenéis que tener versiones Enterprise, evidentemente de algún lado tiene que venir el negocio, el dinero, entonces hay opciones, levantándote un servidor Docker, esto lo digo para los más técnicos, levantándote un servidor Docker en local, puedes conectar con el servidor, entonces bueno, hay alguna opción dentro de las versiones gratuitas, que es este caso lo que estoy usando. En cualquier caso, vamos a ver un ejemplo, como decía, vamos a hacer una pregunta en este caso de ideas que están en Discovery. Ideas y Discovery son conceptos internos de nuestro Jira. Fue la primera pregunta, de hecho es el primer ejemplo que hice y directamente la primera grabación y la que directamente puse. En este caso, Claude es el que entiende, bueno, pues entiendo que me estás diciendo que busque ideas que están en estado de Discovery. Puede valer. Hace la búsqueda en Jira. Aquí me dice que bueno, que ha encontrado 6 ideas que están actualmente en Discovery, una integración con Tempo, poner el dark mode en uno de los productos, incrementar un límite de exportación, bueno, información en budgeting, un histórico para data center. Bueno, me dice que esas son las ideas que digamos están en Discovery, que estamos investigando. Entonces yo ahora lo que le pido, y aquí fue a mí una de las cosas, la primera vez que lo vi, donde me voló un poquito la cabeza, como suelen decir los argentinos, y es que, bueno, aquí se puede ver el detalle de lo que está haciendo, esas preguntas, esos parámetros que está usando en esa conexión con el sistema. En ese caso yo le pido más información, le digo, oye, yo quiero saber, dame un poco más de info sobre la idea, una de ellas, creo que era la 653. Creo que sea la 653. Sí, 653. Y aquí fue donde a mí la cabeza, porque no me lo esperaba. Desde la primera vez que yo creo que nos ha pasado, hemos tenido todos un momento con la IA de recibir cosas que no esperas y te satisface un poquito. Y dices, pues si esto se lo hubiese pedido a una persona, creo que igual no hubiese llegado aquí. Pasa también cuando le pides a alguna persona que supera tus expectativas, que dices, joder, que pues es un poco lo mismo. Bueno, pues ahora va al sistema, busca toda la información y hay una cosa que hace, que es esa, que a mí me vuelve los pelos, que es, claro, nosotros tenemos en el sistema una idea, está vinculada con issues, que son o con work items, que son el desarrollo de software. La idea es, para nuestro equipo de discovery y diseño, y nuestro equipo de desarrollo pues trabaja con issues, stories épicas y no sé cuál en software. Claro, aquí a mí lo que me sorprendió es que el sistema no solamente me dio información de la idea, sino que aprovechó y como todo lo tenemos documentado en Jira, se cogió la issue que ponía de implantación, se fue a la user story, me dio información de su épica, aquí me lo empieza a decir, no sé si le puedo dar para atrás, pero es que si voy para atrás me va a salir todo, pero me empieza a decir, oye, tienes información del REACH, la idea está siendo implementada a través de una épica, que es Time to Spend Budget, que está actualmente en progress, que es parte de la iniciativa Go to Market de Budgeting, que, bueno, me da información además, requiere tanto trabajo de frontend como de backend, que es una etiqueta que tenemos, un campito, un campo, o sea, no es un campo, ¿esto de qué es? Pues front y backend. Tiene documentación de Confluence vinculada, fue creada el 11 de marzo. Hay un diseño en Figma vinculado, me pone el diseño en Figma que está en Confluence, no está en la propia idea. Como digo, para mí fue una sorpresa, la primera vez que lo vi porque no me esperaba. Yo, pues, estás aquí cacharreando,
y te parece, bueno, a mí personalmente me sorprendió para bien, y sobre todo cuando luego ves que toda esa información es verídica. Entiendo que siempre se dice, ¿no?, que si quieres una buena guía necesitas unos buenos datos. Nosotros es verdad que lo tenemos todo muy trazado y muy conectado en Jira y en Confluence, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto dos ejemplos de MCPs. Ahora vamos a ver el MCP que hemos creado nosotros, ¿vale? Que es el que, con el que pretendemos, dentro de esa visión que tenemos, creo que compartimos bastante lo que ha comentado José Luis antes. Creo que el futuro, el día de hoy, nosotros somos una empresa que estamos creando una solución para las oficinas de proyecto. Sí que nos imaginamos en unos, no sé cuándo, meses, años, semanas, no sé, esto va muy rápido, no lo sé. Vamos a tener agentes para la gestión de proyectos y para las oficinas de proyecto. Eso es nuestra visión, es donde estamos y es en lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, en esta línea, por eso necesitaba contaros un poquito qué era Project Track, qué era Budget y porque ahora vamos a ver información sobre ellos. Necesito conocer los proyectos que están en riesgo. En este caso, directamente cogí información. Toda esta información la está cogiendo de nuestro producto Project Track. Tiene una estimación de no sé cuánto, tiene una fecha de finalización de no sé cuál. Y me empieza a dar ya me empieza a proponer cosas, ¿no? ¿Te gustaría que revise detalles específicos? Le digo, vale, veo que tengo en riesgo el proyecto de Deiser. ¿Puedes darme el valor del campo budget? Aquí se ha ido a otro producto, que es Budgety. Ya no está buscando en Project Track. Pero el propio LLM, como nuestro servidor proporciona información de distintos productos, se ha ido a Budgety y ha traído esa información. No están conectados a nivel técnico los productos a día de hoy. Están conectados a través de nuestro servidor MCP. Bueno, vemos que no teníamos budget, entonces le decimos, como no tengo budget disponible para aumentar los recursos que puedo dedicarle, ¿puedes decirme presupuesto restante que tengo para eventos? Que es otro presupuesto que tenemos por ahí. Me dice, perfecto, he encontrado presupuesto eventos y te queda de restante $1.500. Ya le digo, oye, ¿puedes añadir el valor del presupuesto restante del campo budget al proyecto Deiser? De forma que, normalmente lo que suele pasar, a marketing le dejamos sin dinero y nos vamos a hacer software. Directamente el propio servidor MCP no solamente me está dando información, me está automatizando cosas. Se está yendo, coge el budget, coge nuestro presupuesto de eventos, le quita presupuesto, se va al proyecto Deiser y le pone su presupuesto. Y luego ya lo último es, vale, ahora necesito que me generes un informe. Que se lo tengo que pasar a Guillermo, que me va a pedir justificaciones de por qué he dejado sin presupuesto a Daniel. Esto lo hace de manera automática y bueno, me genera un informe que luego además puedo imprimir. Empieza ahí, oye, la información general del proyecto, cronología, se creó, la fecha de inicio fue tal, fecha límite, quedan tantos días. Te quedan 160 días y has invertido solo 2 horas y te quedan 8, no sé cuántos días, 6 días. Por ahí me pone recomendaciones, me dice, oye, mírate un poquito el alcance o mírate un poquito lo que te queda, porque te quedan un porrón de horas por ejecutar y solo 6 días para ejecutarlas. O metes mucha gente o negocias el fin del proyecto, que normalmente pues suele ser lo segundo, ¿no? Porque ya sabemos que un embarazo no se hace con 9 mujeres en un mes. Entonces, ahí te va dando algunas pistas, te dice, oye, solo 6 días, progreso solo el 1,%, te queda una ISU pendiente que puede estar impactando en el progreso, ha habido un presupuesto recién asignado, todo esto lo coge del histórico, de lo que ha ido pasando en el proyecto, y bueno, posible falta de personal dedicado, y te da también pues un poquito sus propias interpretaciones. Aquí es donde estamos. Queríamos contaros, era un poco siempre una de las premisas que tenemos en Deiser cuando venimos a nuestros Deiser Day, a nuestros eventos, es abrirnos un poco, enseñaros qué estamos haciendo internamente. Nuestro servidor MCP todavía no está publicado en ningún marketplace. Es una de las cosas que se me ha olvidado decir, se me ha olvidado comentar. Ya empieza a haber algunos marketplaces para los servidores MCP, probablemente el de Anthropic sea el más conocido.
Si os abrís un Docker, por ejemplo, la consola de Docker para los más técnicos, y os vais a la parte de MCP, veréis que hay MCP para Microsoft Teams, MCP para Outlook, MCP para todo. Básicamente son esos conectores que de alguna manera... Perdón, en Atlassian también se pueden meter a robo, de alguna manera es el poder nutrir a nuestro modelo de información, de data, que le permita proporcionarnos respuestas más adecuadas. Hay una cosa que he pasado de largo y es para mí una de las grandes revoluciones o uno de los grandes cambios de los servidores MCPs es que hasta el nacimiento de los MCPs parecía que si querías que tu cliente LLM te pudiese ayudar con algo, te pudiese proporcionar información de algo, todo tenía que estar en el RAG, que no deja de ser toda esa red que tiene que existir de contexto para poder dar información. Y que realmente con el servidor MCP no estás metiendo información en el RAG, simplemente estás proporcionándole fuentes externas para que tengan más información que ayude a proporcionar las mejores respuestas y demás. Y bueno, luego, ya simplemente por acabar, muchas veces nos quedamos cuando hablamos de inteligencia artificial, de agentes, en la parte de, bueno, busco información, me la quedo. De hecho, es una de las cosas que estamos notando con la propia Atlassian, cuando vamos a los clientes. Creo que muchas veces el cliente se queda con el valor del buscador. Digo que el buscador de robo es mucho mejor que el de Confluence. Sí, porque el otro buscaba información indexada, esto es otra cosa, esto no es un buscador como el que era el de Confluence, y no exploran mucho más. Una de las cosas que esto nos va a permitir es automatizar. En el caso de Atlassian, por ejemplo, es fundamental utilizar los agentes robo en automation y empezar a quitar curro. A quitar curro me refiero a ahorrar curro, no, o sea, a ahorrar, ahorrar trabajo, a decir, oye, no, vamos a, antes que esto nos costaba no sé cuál, vamos a centrarnos en cosas realmente que aporten valor. En el caso más habitual es el del triaje de los equipos de soporte, que bueno, que si tienes buena información, si tienes buen contexto, puedes configurar un agente robo para que te automatice toda la parte del triaje y no tener que tener un nivel 1 que puede estar aportando otro valor que no sea solamente el del triaje. Entonces, creo que no nos quedemos solamente en el buscador. Mensaje principalmente lo pongo aquí, ya digo, porque muchas veces cuando estamos con los clientes y cuando estamos con robo, vemos las posibilidades que nos da el buscador y nos quedamos ahí, no vamos más allá. Bueno, desde el punto de vista de lo que os quería contar, de la gestión de proyecto, de nuestra visión como creadores de producto, con robo, nosotros, en general, el LLM lo que pretendemos es que simplifique la gestión del proyecto, que tener esos agentes que de alguna manera en el futuro hagan esas labores de gestión y que los clientes no nos contraten una PMO Collection, sino que nos contraten nuestro agente MCP o nuestro agente para la gestión de proyectos. Eso hila un poco con la tercera y es esa visión que tenemos, la separamos un poco en dos. Como digo, estamos en un evento de Atlassian, como decía Guillermo, entonces tenemos muy claro que dentro de Atlassian, dentro de la plataforma robo, va a ser ese potenciador, es donde van a estar esos agentes, pero si nos vamos fuera, si los clientes, que es lo que nos está pasando, los clientes dentro de plataforma utilizan Atlassian, pero luego fuera muchas veces utilizan otros productos. Pueden llevar esos productos a robo, que está genial, o si están utilizando otros clientes MCP, ¿por qué no poder utilizar también nuestra información, que aunque reside en la plataforma, que aunque reside en Atlassian, puede ser explotada y tratada fuera de ella. Y ya está, intento no irme mucho. Muchas gracias. No, está bien. Muchas gracias. Quería preguntarte, Leo, muchas gracias. O sea, veo que hay dos opciones, ¿no? O explotar la información con robo o con MCP, del MCP de Díaz, con cualquier otro agente que tú decidieses. En tu experiencia, ¿qué te da mejores resultados en la respuesta? Y otra duda que va en relaciones, ¿robo sí que tiene una capacidad de análisis para evitar la alucinación? O sea, ¿tiene una cadena, digamos, de revisor? La tiene, y de hecho en alguna documentación de Atlassian te cuenta que utilizan modelos distintos. Utilizan un modelo a lo mejor para la generación y otro modelo para la revisión, distinto,
para que no, pues no sé si para que no se autoengañe o lo que sea. Atlassian sí que la tiene. Y de hecho, en alguna parte está documentado cuáles son los modelos que usan, ¿vale? Porque evidentemente esto pues va cambiando. Hace un año y medio igual, me voy a inventar las cifras, ¿vale? Pero no, era 98% OpenAI, 2% Comet, me lo invento. Ahora igual es 70-30 o 70-20. O sea, Atlassian no solamente tiene OpenAI por detrás, sino que tiene otros modelos, sobre todo de verificación. Aunque tiene un acuerdo con OpenAI para los buckets y tal, sobre todo en temas de seguridad. En cuanto a qué da mejor respuesta, pues depende mucho depende del momento en el que me lo preguntes. Hace un tiempo, al final el fabricante puede llegar a un momento en el que vaya por detrás del propio cliente LLM. Me explico. Atlassian, en un momento dado, puede ser que utilizando la versión 3 de OpenAI, lanzan la versión 4, que es mucho mejor. Tú, en el cliente, evidentemente, de ChatGPT, vas a poder utilizar la versión 4, pero Atlassian, hasta el momento que puede utilizar la versión 4, pasa un tiempo. No, digamos que no la puede usar en el momento. Entonces, ahora mismo que está todo relativamente estable, creo que te va a dar igual, ¿no? Pero sí que, sobre todo, donde más se nota es en esos cambios. Hay un periodo de adopción que no te creas que es un año, eso va muy rápido. Es decir, desde que OpenAI o el cliente que sea lanza una nueva versión, o desde que el modelo tiene una nueva versión, hasta que Atlassian la adopta, pues pasa un periodo de tiempo donde ahí puede haber diferencia. Una vez que están estables, no hay mucha diferencia. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizarlo en plataforma? Que claro, lo que te aporta Robo es que te va a poder permitir automatizar dentro de plataforma. El ejemplo que ponía antes, el tema del triaje. Yo el triaje no me lo llevaría afuera. Yo si tengo mis tickets en el sistema, cuando el ticket entra, me creo con mi agente Robo de triaje, le digo lo que tiene que analizar, lo que tiene que tal, y que me la tipifique o que me la... Eso lo hago dentro de plataforma. ¿Qué más cosas puedo hacer dentro de plataforma? El tema de las ISUs. Robo está muy bien para todo lo que me digo, todo lo que tiene que ver dentro de plataforma. Si tengo que traerme documentación, hace poco ponía un ejemplo de nosotros de hecho no lo he puesto, pero en el evento de principios de año que hicimos aquí mismo, lo enseñamos. Hace poco tomamos la decisión de renombrar un producto. Y fue una decisión, nosotros cuando estamos en experimentación, nosotros, bueno, os cuento un poquito internamente en producto, tenemos como los productos maduros, que son nuestro proyecto aquí, nuestro exporter, y los productos que llamamos productos en go-to-market, que son esos productos que estamos experimentando, que estamos intentando lanzar. Bueno, entonces, lo que es experimentación, vamos muy rápido. Y ir muy rápido muchas veces hace que hagas las cosas, pues no como deberías. Una de ellas es un renombrado de producto. Tuvimos un brainstorming en oficina, no sé cuál tal, pusimos 4 nombres tal, luego tuvimos una reunión online donde nos juntamos para decidir, pero no seguimos el procedimiento que para un producto maduro tendríamos, dejar todo documentado, no sé cuál tal. La cuestión es que la decisión la tomamos en un Microsoft Teams y ahí se quedó. ¿Qué pasa? Pasados 2 o 3 meses surgió algo con el tema del nombre, además creo que era con Dani, algo de marketing que nos pidió de no sé cuál tal, tema de visión, no sé qué, y dijimos, nos están preguntando por qué. Y no hemos dejado documentados por qué, porque como digo, en experimentación no lo hacemos. Ahí nos vino Robo genial, porque Robo lo tenemos conectado con Microsoft Teams, con toda la suite. Entonces, lo primero que dijimos es, vamos a preguntarle a Robo, pero porque pensábamos que estaba en Confluence, o porque normalmente nosotros solo documentamos en Confluence o en Google Drive, en algún documento por ahí. Preguntamos y de repente, para alegría de todos, nos pone una conversación de Microsoft Teams de 3 meses atrás, donde teníamos esa conversación de el naming aparte era un tema de, era una feature de proyecto, no era de proyecto, era una feature de budgeting, una feature que no sabíamos cómo íbamos a llamar tal, y era un tema de marketing, y me dijo, el propósito de esto tal, para la visión, para cómo contarlo, no sé qué. Entonces, es que es distinto. Yo creo que va a depender mucho de lo que realmente necesites en cada momento, ¿vale? Pero yo te diría que a día de hoy no hay mucha diferencia. Ha habido momentos cuando hubo un periodo del año pasado, yo creo que los modelos salían como más rápido, donde ahí sí que podías notar diferencia, pero ahora que sale un modelo, no sé cada cuánto sale un modelo nuevo, cada 6 meses, cada 7 años, por ahí, no sé qué, no creo que... Luego, discúlpame, tenía otra duda conceptual. El MCP es como una API que se publica de alguna manera lo que puedes hacer con ese MCP, la información, digamos, de ese Jira o ese Teams a la que puedes acceder. O sea, sí. El MCP tiene, digamos, Es como una API universal para mí. Es que
Más o menos, pero lo que pasa es que es el MCP el que sabe lo que puede hacer. Es decir, yo cuando configuro el MCP, la configuración es súper sencilla. Es de las cosas más rápidas. Bueno, no voy a menos, o sea, pero quiero decir, el curro está en el API. Cuando tú tienes tu API bien documentada, tus posts, tus put, tus get, tus no sé cuál, tú eso lo tienes en tu API. Tú luego te vas al MCP y lo que le tienes que dar es ese contexto de, oye, cuando quieras hacer esto, llama aquí, no sé cuál tal. Entonces, más o menos es eso, pero luego lo publicas, creo que es streamable HTTP, que es una especie de, si lo quieres publicar en HTTP, si no lo quieres publicar en HTTP, lo puedes usar en local. Entonces, bueno, pero sí, más o menos como un API.